Durante el siglo III se produjo una gran crisis en el Imperio Romano, política, militar y económica. En ciertos lugares y provincias del imperio, el orden se iba desmoronando. Las fronteras no paraban de sufrir invasiones bárbaras, y muchos generales se autoproclamaban como emperadores. En este panorama fue cuando surgió Diocleciano, que con una mano de hierro supo traerle nueva vitalidad al imperio. Le trajo orden en lo político y en lo militar. Un orden que no iba a durar mucho tiempo, porque se desataron guerras entre los gobernantes más poderosos del imperio, los Césares y los Augustos. De todos ellos quedó Constantino, y este fue el que logró reunificar al imperio en lo político bajo su propio régimen. Por primera vez en mucho tiempo, el emperador Constantino no tuvo problemas con los grandes militares porque todos querían serle leales, al demostrar que era un emperador guerrero. Ganó todas sus batallas, sus guerras, y también fue el primer emperador romano en convertirse al cristianismo, así también como hacer oficial en el imperio a su fe. Tal y como suele pasar, los sucesores de Constantino no tendrán ni la dureza, ni la grandeza, o la rigidez, la popularidad o la mano de hierro, o lo que sea necesario para llevar a cabo aquella tarea tan difícil de mantener vivo y unificado al Imperio Romano. A la muerte de Constantino, 3 de sus hijos heredaron el imperio. La región más occidental es la prefectura del Pretorio de las Galias, un conjunto de provincias occidentales que son gobernadas por Constantino II desde la ciudad de Treverorum o Treveris. Tal y como su nombre indica, esta prefectura del Pretorio contiene en sí misma toda la Galia, toda Britania, toda Hispania y la provincia occidental de Mauritania. Constante heredó la prefectura del Pretorio de Italia. Tiene 2 grandes capitales, Roma y Mediolanum, que es Milán, y más tarde se sumará la ciudad de Rávena. Constante gobierna sobre toda Italia, sobre los Balcanes y la provincia de África. El oriente quedó para Constancio II. Son tantas las provincias del Imperio Romano que muchas de ellas han sido aglutinadas bajo una administración, a la cual los romanos empezaron a llamar como prefectura pretoriana. Los hermanos son ambiciosos como su padre y rápidamente se convierten en rivales políticos. Sin importar que sean hermanos o familia, se desata una guerra entre ellos por intentar controlar todo el Imperio Romano, y estos conflictos sucesorios es algo que se volverá muy común años más tarde en la Europa medieval, especialmente en los años donde el feudalismo fue muy fuerte. El primero en caer es Constantino II, quien muere tras sufrir una emboscada cerca de Aquilea en el año 340. Es entonces que las provincias más occidentales del imperio quedan bajo el control de Flavio Julio Constans, o Constante. Durante un tiempo, ambos emperadores hermanos no tendrán problemas el uno con el otro, y esta vez la caída de uno de ellos no se va a producir por la intervención del otro, sino más bien por un complot llevado a cabo por un grupo de comandantes militares de élite. En el occidente del imperio se produce una rebelión, y el emperador Constante acaba siendo una víctima mortal de ello. Esta rebelión militar está liderada por unos comandantes de unas unidades de élite de la Guardia Imperial. Uno de ellos es el general Flavio Magnencio. Constante es derrocado en el año 350 y es asesinado al poco tiempo, mientras que los militares de la conspiración proclaman a Magnencio como emperador. En el oriente, Constancio II se entera de la suerte que corrió su hermano y decide preparar a un gran ejército para marchar al occidente y vengarlo. En paralelo a esto, surgen 2 emperadores proclamados. Nepociano es proclamado en Roma, pero muere al poco tiempo en batalla. Vetranión es otro oficial que también tiene militares a su favor y que también fue proclamado como emperador, pero este llega a un acuerdo con Constancio II en el que abdica pacíficamente para no tener ningún problema en el futuro, y también le cede sus tropas para luchar contra Magnencio. En la región de Panonia es donde se produce el primer encuentro entre Constancio y el usurpador.
Es en septiembre del año 351 y se la conoce como la batalla de Mursa Major. Esta es una batalla durísima porque se trata de dos ejércitos que tienen legiones romanas. Son dos ejércitos con tácticas y estrategias muy parecidas y con legionarios que también combaten de una forma muy similar. Al parecer, ambos ejércitos perdieron más de un cuarto de sus legionarios. Se dice que Constancio es el que más soldados ha perdido y aún así obtuvo la victoria. Fue una victoria pírrica. Esta batalla fue durísima y brutal. Se han perdido a decenas de miles de legionarios, y solamente contando las bajas de esta sola batalla. Y tantos años de batalla entre romanos irá haciendo que de forma lenta pero segura, sus fuerzas militares se vayan viendo mermadas, especialmente las fuerzas militares del occidente. Otra de las razones por la cual las fronteras occidentales del imperio empezaron a verse cada vez más difícil de defender. Tiene que pasar más de un año para que ambas fuerzas se recompongan, se reorganicen y vuelvan a enfrentarse en batalla. Es un enfrentamiento que se produce en el sur de la Galia y es conocida como la batalla de Mons Seleucus. Esta vez la victoria es decisiva. El general Magnencio se suicida tras perder y Constancio II se queda como el único emperador de toda la civilización romana. Los bárbaros germánicos que están más cerca de las fronteras romanas casi siempre han participado en las guerras romanas, formando parte de un bando o del otro, dependiendo de quién los llame y dependiendo de qué obtendrán a cambio. En este caso, los francos se unieron al emperador Constancio II cuando sus legiones estaban luchando contra las de Magnencio. Los francos son de los pueblos germánicos más cercanos a Roma. Ya tienen historia con el imperio, en algunos casos batallas y en otros casos alianzas. Pero Constancio va más allá y lleva a cabo la misma política que llevó a cabo su padre Constantino al otorgarle el título de Magister Militum a uno de estos caudillos bárbaros leales, más concretamente a un franco llamado Claudius Silvanus, en castellano Claudio Silvano. Magister Militum es un título militar implementado por Constantino. Es el rango militar más alto de una región. Es una especie de mariscal de campo, un general de generales. Aún así, Silvano no es el primer franco en obtener este título. Es el segundo, porque el primero fue su padre Bonitus, el primer franco en ser nombrado como Magister Militum. Un honor dado por el propio Constantino en recompensa por haberlo ayudado a luchar contra las legiones de Licinio. Otra confederación de pueblos germánicos que están en el norte del Imperio Romano es la de los alamanes, pero a diferencia de los francos, los romanos y los alamanes nunca se han llevado bien. En el occidente del imperio hay grandes bandas de bárbaros germánicos que, si bien no son romanos, sí que están bastante romanizados y están dentro del imperio porque han sido invitados como mercenarios por los anteriores emperadores, así también como por Constancio. Sin embargo, esta última guerra de sucesión por el trono imperial ha dejado muy debilitadas a las fronteras romanas del noroeste de la Europa continental, lo que provoca ciertas filtraciones y que bandas de tribus bárbaras se metan fronteras adentro. Los alamanes han estado invadiendo el norte del Imperio Romano desde la segunda mitad del siglo III, pero ahora, un siglo más tarde, la cosa es más grave y peor se ha puesto con el debilitamiento de las fronteras romanas de esta región, un problema que el emperador Constancio está obligado a solucionar. El emperador le da a Claudio Silvano un ejército de más de 12.000 soldados y lo envía al norte de la Galia para proteger la frontera, mientras que él mismo, con el grueso del ejército, se va al norte de Italia para frenar la invasión de los alamanes, quienes han entrado en la región de Raetia. Silvano es uno de esos particulares casos de un general romano bárbaro, unas figuras que ya se han visto anteriormente y que se seguirán viendo durante un tiempo. Un bárbaro que está relativamente romanizado y que ha sido ascendido a un puesto alto en la jerarquía militar romana.
un general leal al imperio, bárbaro de origen y de nacimiento, pero romanizado en apariencia y costumbre, al menos en muchas costumbres. Silvano logra proteger las fronteras del norte de la Galia, sobornando a los grandes caudillos de las tribus alamanas gracias a los impuestos que ha recaudado, y luchando contra los que no aceptaron el soborno. Por su parte, las legiones de Constancio batallan contra los alamanes en Raetia y son expulsados de nuevo hacia el norte, además de que el emperador obliga a sus caudillos a pactar una alianza en un intento de atarlos para que sean leales, o al menos aliados, y no enemigos invasores. En el año 367, en la parte más al norte del Imperio Romano, se produjo un acontecimiento que el historiador Ammianus Marcellinus llamó como la Gran Conspiración. Tantos años de guerra entre los propios romanos, y también los que faltan por venir, están dejando a las provincias más periféricas, las más alejadas de las capitales, muy desprotegidas, y es el caso de la provincia de Britania, la provincia más al norte que tienen los romanos, y con todos los conflictos, desde Britania han tenido que desplazarse una gran cantidad de legionarios hacia la Galia, dejando a Britania casi desguarnecida, que empieza a sufrir invasiones bárbaras a partir del año 367 desde el norte, desde la actual Escocia. De hecho, la pequeña guarnición romana que estaba protegiendo el muro de Adriano fue la que decidió rebelarse y permitir que una enorme cantidad de bárbaros pictos invadan Britania, saqueando y arrasando todo a su paso. Pero no serán las únicas invasiones en Britania, habrán muchísimas más. La más grande de las invasiones británicas vendrá desde el norte de Germania, el norte de la actual Alemania y Dinamarca, cuando una cantidad masiva de jutos, sajones y anglos se marchen hacia Britania supuestamente para ayudar a los britanos romanos a combatir las interminables invasiones de los bárbaros celtas, los pictos, aunque al final estos anglos y estos sajones se van a tomar casi toda la isla de Britania, expulsando tanto a los britanos romanos como a los celtas. Y así es como los romanos terminarán perdiendo la provincia de Britania a comienzos del siglo V. Un siglo que será devastador para el occidente del Imperio Romano. Todo esto demuestra que el Imperio Romano en Occidente no cayó de manera directa y fue un proceso muy lento, un proceso de décadas. El debilitamiento de sus fronteras es un hecho, y la presión de los bárbaros también lo es, además de que estos bárbaros no son los salvajes que eran un siglo atrás. Ahora están más romanizados, saben y entienden sobre las costumbres militares romanas, y como si fuera poco, están formando confederaciones bárbaras, agrupando a las tribus para formar una única y enorme tribu germánica. Los francos o los franis y los alamanes tan solo son dos confederaciones de las más de 10 que hay en toda Germania, y tarde o temprano los romanos tendrán que enfrentarse a ellos y también enfrentarse a algo mucho peor, la inevitable decadencia que sufrirá el occidente del Imperio Romano.